Hola, este es el Rollo Acuícola y te invito a que te suscribas al canal para seguir creciendo esta plataforma y seguir teniendo mayor cantidad de entrevistas relacionadas con la acuacultura. Si puedes opinar, estaría muy bien, dale un like y comparte también. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la entrevista aquí en el Rollo Acuícola. La verdad que me da mucho gusto, ya había escuchado un poco de ti en relación con este Vicente Maldonado, que también lo he entrevistado acá en el Rollo Acuícola, y pues él en cierta manera me sugirió que te invitara para que platicáramos un poco de acuacultura. Y fíjate que estaba checando algunas cosas tuyas, digo, me metí ahí a la red a ver qué había tuyo. Y bueno, una de las cosas que me encontré fue que eres biotecnólogo en acuacultura. Correcto, correcto. ¿Sí? Y egresado de la Universidad de Guadalajara. Autónoma de Guadalajara, sí. No, mejor. Sí, Órale. sí. Y Pero fíjate bueno. que de esa parte me gustaría saber por qué decides esta carrera. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto. Y bueno, yo, como le dije a Vicente, los amigos de Vicente son mis amigos, así que en lo que podamos nosotros, ¿cómo se llama? Apoyar a la industria que tanto queremos y tanto nos apasiona, pues ahí estamos, ¿no? Claro. Sí, egresé de la Autónoma de Guadalajara de ingeniero de tecnología acuícola, ya hace un ratito ya. Y bueno, la verdad que la razón por la cual quise estudiar la carrera fue, siempre me apasionó biología, siempre me apasionó todo lo que es yo creo que como muchos que estamos en la industria de la biología marina, ¿no? Pero, Claro. y aparte, pues mi abuelo del lado de mi mamá era japonés, que paz descanse, y con mi abuelo, pues, siempre platicaba mucho de pesca, platicaba mucho de la calidad del pescado, íbamos con él al mercado del mar en Guadalajara, cuestiones así, entonces como que fue inculcándome. Y bueno, también del lado de la familia de mi papá, pues también pasaba mucho en la playa, entonces como que tenía mucha influencia para ser biólogo marino, pero después dije, bueno, más bien tengo que estudiar algo que, aunque me apasiona la biología marina y estar en el mar y todo, pero había y mi otro abuelo, el lado de mi papá, mi abuelo paterno, me decía que me enfocara en algo de producción, ¿no? De alimentos, que era algo que siempre iba a existir, ¿no? Claro. Entonces, fue así que mezclando, digamos, que eso y la pasión, ya estando en Guadalajara, yo empecé a estudiar ingeniería y tecnología ambiental en Guadalajara, en la Autónoma. Ok. Pero en conjunto, o sea, compartíamos creo que 7 semestres con ingeniería y tecnología acuícola. Entonces, cuando Sí. escuché más de la acuicultura y aparte que nos tocaba irnos a vivir un año a la playa, dije, no, pues aquí está, ¿no? De aquí soy. Y fue así que me decidí a la acuicultura y no me arrepiento, ¿no? O sea, me ha dado mucho la acuicultura, hay mucho que aprender también, pero creo que ha sido una carrera que creo que como la vasta mayoría de los que estamos aquí nos apasiona y nos mueve, ¿no? No es tanto por el dinero, pero es más por la pasión y el hecho también de producir alimentos que o no tiene un impacto positivo en la humanidad, ¿no? O en los que venimos de países tercermundistas, poder apoyar a producción de alimentos es importante, ¿no? Y dejar Sí. esa huellita en la tierra, pues es lo que me motiva realmente. Claro. Fíjate, otro dato que estaba viendo ahí es que tú terminas en el 2004 y igual yo termino la carrera de ingeniería en pesquerías con opción en acuacultura en el 2004, ¿no? Vamos. Sí, casi estamos igual. ¿Y cómo fue tu experiencia, el hecho de estar ahí en la carrera, ¿no? Digo, la verdad es que a mí, tomé algunas decisiones primeramente, bueno, yo soy del estado de Hidalgo, y primeramente me voy a Sonora, y estoy 2 años en Sonora, y de ahí pido mi cambio para Veracruz. Entonces, para mí fueron dos experiencias completamente diferentes. En una pasé la parte del tronco común y en la otra, pues básicamente la parte ya del área de acuacultura, ¿no? ¿Para ti cómo fue?
Muy similar, como te digo, comencé en Guadalajara, en el campus del Autónomo en Guadalajara. Pero creo que no recuerdo muy bien en qué semestre empezamos a tener carreras de acuicultura, pero fue ya como en el quinto o sexto, si no mal recuerdo. Sí. Y bueno, tuvimos muy buenos profesores, la verdad que fue una carrera muy, muy bonita. Y ya después, en el séptimo semestre, si no me recuerdo, fue que nos fuimos para Barra de Navidad, ¿no? El Autónomo de Guadalajara tenía un laboratorio en Barra. Y bueno, ¿qué puedo decir? Y también la experiencia ya aparte de vivir en la playa, pues el hecho de tener más práctica en el laboratorio y más de campo, pues fue como que ahí lo que reafirmó, ¿no? La decisión que había sido correcta de tomar esta carrera. Obviamente uno cuando está más joven pues tiene otras ideas y muchos sueños y no todos logran cumplirlos, pero pues digamos manteniéndome en la carrera pues sí creo que fue una buena decisión, ¿no? Entonces las experiencias en ambos, tanto en Guadalajara como en Barra fue buena. Yo creo que si, tal vez lo que siempre pienso, que si hoy en día con lo que he aprendido, la experiencia que tengo, si me tocase a mí diseñar la carrera nuevamente, probablemente cambiaría algunas cosas para que la gente salga un poco más técnica, ¿no? Porque creo que la carrera se enfocó mucho, fue muy científica cuando de repente hay que hacerlo más producción, ¿no? Pero no es ninguna crítica ni mucho menos, sino que sería si yo tuviera la oportunidad lo haría así, ¿no? Tal vez algo más hands-on, como dicen aquí los americanos, más manos pues, en el asador, ¿no? Entonces, sí. Pero no, la verdad que la carrera me ayudó mucho, muy buenos compañeros, muy buenos profesores, así que no, una muy buena experiencia. Sí, y bueno, ahí digo que estás ya cerca de la playa, ¿qué tipo de cultivos manejaban? O sea, más peces, si le entraban a la parte de crustáceos. Digo, porque en cada lugar o cada universidad es completamente diferente, ¿no? Sí, hicimos crustáceos, moluscos, hicimos Casostrea gigas allá. Y yo tenía como parte, tenía un proyecto de acuaponia con tilapia y tomate. Y bueno, y otros compañeros estaban haciendo diferentes proyectos con camarón, Litopeneus banamey. Entonces tuvimos la oportunidad como de embarrarnos un poco de todo, más prácticas ya en granjas aledañas, ¿no? Entonces, pero sí, creo que fue una experiencia muy buena porque pudimos ver diferentes áreas y especies bueno, muy, muy interesante. Entonces, sí, fue como, creo que eso es lo bueno de la universidad, ¿no? Que la universidad te diga, te enseña un poco de todo y sentar las bases de que hacia dónde quieres ir, ¿no? Entonces, tuvimos esa oportunidad, también vimos mucho el laboratorio de calidad de agua, todas esas cuestiones que sanidad acuícola, entonces esa parte en Barra creo que fue bastante buena y nos permitió, como te digo, ver diferentes especies. Claro. Después de que egresas de la carrera, ¿hacia dónde te vas o cuál es tu objetivo de la parte laboral, ¿no? Sí, fíjate que traté de quedarme en Guadalajara, bueno, o en México. Apliqué para pues creo que antes Jorge Vergara, el dueño de las Chivas, aparte que soy chiva hermano, bueno, hoy no tanto, pero bueno, ni modo, toca ser masoquista. Apliqué para una granja que tenían él en Guadalajara y bueno, no me dieron la plaza, ¿no? Entonces de ahí mi papá es de El Salvador y ¿cómo se llama? Yo durante mi infancia y juventud estuve viviendo en México, El Salvador. Yo nací en Guadalajara, pero por alguna razón siempre estuve moviéndome que de México, El Salvador, Estados Unidos, o sea, anduve como nómada todo el tiempo, ¿no? Pero en El Salvador había una granja muy grande, se llamaba Acuacorporación del Salvador, y eran los mayores productores del país y formaban parte de un grupo que se llamaba Mountain Stream, que en su momento fueron los mayores exportadores de filete de tilapia a Estados Unidos, ¿no? Tenían granjas en Belice, en Honduras, en El Salvador y en Perú. Y bueno, mi papá, uno de los
de los dueños de la empresa, era que también que en paz descanse, el doctor Armando Calderón Sol, fue quien, digamos que por medio de mi papá consiguió una entrevista, y mi papá le dijo, oye, fíjate, mi hijo salió de acuicultor y quería ver si le das pues una entrevista para que trabajase contigo. Creo que la ventaja que tuve que en El Salvador no había realmente ingenieros acuícolas. O sea, el que estaba ahí, el que fue mi jefe directo, es un colombiano que le aprendí mucho, el ingeniero Alfonso Arango. Y de ahí pues no había acuicultores como tal, ¿no? Entonces empecé, me acuerdo que el doctor Armando Profesor me entrevistó, ya le enseñé el currículum, pero pues ya es uno sale de la universidad con experiencia de cero, ¿no? Claro. Me dijo, mira, aquí tú vas a ganar experiencia y lo que él me dijo es, yo recuerdo, me dijo, oye, yo tengo respeto mucho a tu papá, le tengo mucho afecto, sé que es una gran persona, así que yo te doy el trabajo a ti, pero va a depender de ti que siga pensando lo mismo, ¿no? De tu papá, ¿no? Entonces como que me puso ahí, me jugó con la psicología, ¿no? Y bueno, a partir de ahí estuve 9 años trabajando en la corporación. Empecé como de parametrista y cuando terminé de trabajar ahí ya estaba de gerente de producción, solamente abajo de los dueños, ¿no? Entonces, fue una escuela, muy buena escuela. La verdad que aprendí teníamos producción en estanques, en sistemas intensivos, en jaulas, la planta de proceso, el hatchery. Entonces, digamos que era una escuela pues sí, ya manos a la obra, ¿no? Y empezar de cero también o de abajo como parametrista, pues también ayudó mucho al crecimiento, ¿no? Me ha tocado mucho de repente ahora gente quiere buscar trabajo que apenas está saliendo y quiere ya tener puestos o hacer cosas que solamente se gana con experiencia, ¿no? Entonces yo creo que un consejo que siempre doy yo es que, bueno, si vas a trabajar, empieza desde abajo para que vayas aprendiendo y puedas tú tener cómo de repente, o sea, ese crecimiento y esa experiencia te va a dar poder después tener puestos ya más importantes, pero tú sabes cómo funciona lo demás, ¿no? Entonces, así fue que empecé ahí. Como te digo, fue una escuela excelente. La verdad que ahí aprendí lo que no sé en la universidad, manejo de personal, trabajar en el campo, ¿no? Que es lo que me gustó. Sufrir que se te mueran, como todos decimos, ¿no? Si no se te mueren animales, no sabes nada. Entonces, que se te mueran toneladas de animales y en la madrugada tener que ir a sacar muertos y cosas así, pues, pero es parte de la industria, ¿no? De la carrera. Entonces, después de la corporación, como te dije, estuve 9 años ahí. Fue que me contrataron en el 2012, me contrataron aquí en Miami, lo que era Aquaforce Genetic Center. En aquel tiempo eran los dueños de Spring. Y bueno, y de ahí ya empecé aquí en Miami, ¿no? En el 2012 fue que me mudé para Estados Unidos. Órale, fíjate que esa parte que estás mencionando, bueno, anteriormente mencionaste la relación de cambiar algunas cosas en cuestión de la escuela, y a mí me parece que lo que mencionaste es reducir esa parte de cuando sales y empiezas a laborar, que pues básicamente aparentemente no sabes nada. Ese es un buen punto para tratar en escuelas, tratar de reducir ese punto. Desafortunadamente creo que no se puede por algunas cuestiones, incluso a veces económicas, o que no se ve aparentemente la acuacultura como una actividad que se pueda desarrollar de una manera bien, ¿no? Mencionabas que entraste directamente a tilapia. Sí, entré directamente a tilapia. Probé, como te digo, en México mandé currículums a lugares con camarón y con tilapia, y al final, pues no, la verdad que y en algún momento me sentí frustrado, como, oye, no me chamba, no sé qué, y incluso cuando fui a El Salvador, pues mi idea era quedarme en México, ¿no? Entonces, pero El Salvador, que también no es que a mí pues tengo el corazón mexicano, pero tengo sangre salvadoreña también, entonces yo me siento en casa en cualquier lugar, ¿no? Y El Salvador es un país muy lindo, pero digamos que yo tenía ya como la idea de quedarme
México, y cuando tuve que regresar a El Salvador, pues fue pues en ese momento me frustré, ¿no? No porque, digo, no me gusta el país, sino que por lo que yo pensaba que tenía una mejor oportunidad de carrera Claro. en México. Sí, sí. Pero no, me salió al contrario, ¿no? O sea, la empresa donde trabajé era una empresa muy grande, muy firme, con proyectos grandes, con unos dueños muy visionarios y que me permitió crecer. Entonces, por eso fue que terminé en tilapia, pero Claro. sí, durante los primeros años sí fue, como te digo, un poco frustrante, ¿no? Pero después, la verdad, no me arrepiento de haber pasado eso, ¿no? Sí, y la verdad es que la parte esa laboral, a mí me parece que en México había lugares mucho más en pañales en cuestión de acuacultura, incluso en cuestiones de tilapia, aunque se tuviera un avance considerado con la Sí, especie, ¿no? Y sí, fíjate que yo también me llegué a enterar un poco de la granja esta que tenía el de los Chivas, no sé cómo se llama, Jorge Vergara, bueno, Jorge Vergara. Me llegué a enterar pues que hacían algunas otras cosas más relacionadas con microalgas, me parece, para lo de OmniLife, ¿no? La verdad no sé si sea verdad o no, pero algo así alguna vez me enteré de esa parte. Digo, no fui a dejar documentos, pero sí que estaban haciendo esa parte, ¿no? Y que estaba relativamente grande esa granja. sí. Pues, digo, hace rato estaba viendo una entrevista tuya en relación de lo que has hecho un poco, principalmente con la empresa en la que estás actualmente, ¿no? Sí me gustaría tomar algunos temas relacionados con eso, pero me gustaría más ver como también tu perspectiva relacionada con la parte de acuacultura y esta parte que haces mención pues sí, de la experiencia que ya te decía, ¿no? Y estos 9 años que estás aquí en esta granja de Salvador, que se ve que hay un crecimiento, pero yo te preguntaría ahí, ¿cómo fue que te evaluaron para poder ir escalando poco a poco de puesto? Porque a lo mejor muchas personas es lo que buscan, ¿no? Y a lo mejor no hay como un mecanismo de evaluación por parte de las granjas para decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir dándole responsabilidades. Sí, yo creo que no había una evaluación como tal, desempeño como lo hacíamos cuando éramos parte de Benchmark, digamos, era más por resultados y digamos que me ayudó mucho el ser bilingüe Sí, y no, hoy sí, como decimos en México, no rajarme, ¿no? De repente, y tuve compañeros todos excelentes trabajadores, o sea, y era eh, como te digo, navidades metidos ahí, año nuevo metidos ahí, turnos nocturnos, o sea, y el hecho de estar ahí siempre al pie del cañón y siempre, ¿cómo se llama? Eh, eh, dispuesto, ¿no? A aprender y a meterle, creo que ayudó mucho. De hecho, de ser bilingüe también ayudó mucho. Eh, claro. eh, y bueno, el jefe que yo tuve, el ingeniero Alfonso Arango, el que estaba arriba de mí, él consiguió otro trabajo, creo que se mudó para Brasil, una cuestión así, y Sí, fue que ya los dueños de la corporación, pues me dijeron, oye, ¿te animas? Yo en aquel tiempo tenía, creo que como 23 años, y fue que, oye, ¿te órale, animas tú a tomar la gerencia de la corporación? Y dije, bueno, démosle, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que incendie toda la granja, ¿ok? No, pero entonces fue así, ¿no? Tal vez de repente puede que haya sido evaluación o no, o agarraron al primero que vieron, pero ya, así fue que empecé, ¿no? Y obviamente, como tío, fue un crecimiento, tuve mucho apoyo de todos los muchachos que estaban ahí trabajando, y, pero sí, fue así. Entonces yo creo que fue un poco de todo, un poco de suerte, un poco o mucho buen trabajo, una claro. bendición de Dios. Entonces creo que se combinó todo, ¿no? Y el hecho de no echarse para atrás, porque creo que, y sí, muchas veces lo pensé como, estoy aquí metido en el campo, en la granja, no tengo fines de semana y aquí los turnos y mientras todos mis amigos allá en la capital, en la fiesta, Claro. pero sí, hay que seguir adelante, perdurar, y así fue que logré crecer ahí, ¿no?
Durante esos 9 años, ¿qué sientes que fue evolucionando la granja? No sé, sistemas de cultivo, tecnología, este, algo relacionado. Fíjate que era para su tiempo era una granja muy avanzada, o sea, ya estábamos trabajando eh, con bacterias en algunos lugares, probióticos, estábamos trabajando en sistemas intensivos con oxígeno líquido, o sea, manejábamos densidades o cargas de 100 kilos por metro cúbico, ya teníamos un tipo de selección muy masal de genética, no era un programa de mejoramiento genético, pero era masal. El procesamiento, fuimos los primeros certificados BAP, tanto en aquellos tiempos eran 3 estrellas, tanto en el hatchery, como en el engorde, como en la planta de proceso. También pues certificados por el FDA, por varios. Entonces, creo que el cambio fue más bien seguir el patrón de crecimiento profesional, ¿no? Y bueno, fuimos haciendo algunos cambios de sistemas de cultivo, en jaulas, tratando de traer genética. Entonces, digamos que la idea ya venía bastante profesional, pero fue más bien seguir sobre ese paso y ser la granja líder en el país, ¿no? Y lo fuimos por muchos años. Entonces, y en Centroamérica tuvimos, obviamente El Salvador es así chiquito, ¿no? En comparación de Honduras, pero sí estábamos en las estadísticas y llegamos a vender aquí a Estados Unidos, a Darden Restaurants y a Costco, o sea, fuimos un pequeño gigante, ¿no? Entonces, digamos que el crecimiento fue convertir, no, porque ya venía profesionalizándose, pero continuar ese parámetro y seguir sacando certificaciones y ya empezar a trabajar más en más eficiencia en los sistemas de producción. Sí, porque la verdad es que creo que en esos años, en el 2004, 2005, yo escuchaba más como más intensificado el cultivo de tilapia no sé, en Salvador, en Colombia, en Ecuador, en comparación con México, ¿no? En México como que apenas estaba empezando y eran unas pequeñas granjas, a lo mejor grandes granjas, no sé, de 20, 30 estanques, pero no tenían como esa capacidad que tenían esos países, ¿no? Y principalmente creo que Ecuador en su momento fue muy, muy grande, ¿no? Entonces, sí se ve una diferencia en comparación. ¿Tú a qué le atribuyes eso? O digo... Fíjate que yo creo que esa es una pregunta que yo me he hecho tantas veces. Dicho, ¿cómo es que México, estando a la par de Estados Unidos, que es el mercado más grande de filetes fresco del mundo, cómo es que México no se levanta, ¿no? Y no estoy hablando más de la industria, pero están a la par, ¿no? Y cómo es que hay países líderes como lo es Colombia, que le tengo mucho respeto y cariño a los productores colombianos, pero están más lejos, ¿no? O Brasil, que está mucho más lejos, Honduras, ¿por qué México no ha logrado levantarse? Creo que es mucho, no espero que nadie me cuelgue por esto, pero creo que es mucho la mentalidad que tienen la gente en estos países que han invertido, ¿no? Muchos son industriales, o sea, y no tuvieron miedo de invertir y por eso fueron invirtiendo mucho en tecnología, algo que tal vez en México no se hizo o no se ha hecho, si no es Regal Springs o lo que fue un momento Games o así, pero creo que en ese sentido sí estaban más avanzados y aún me atrevería a decir que están más avanzados en Colombia y en Centroamérica todavía que México. Obviamente el mercado local de México es importante, pero México es el segundo mayor importador de filete congelado de China después de Estados Unidos. Y ahora con las tarifas, quién sabe si va a ser el número uno, ¿no? Entonces obviamente eso afecta a todos los productores nacionales y tal vez por eso nadie se ha puesto como que realmente a invertirle a eso y prefieren quedarse pequeños y vender pescado en granja, ¿no? Puede que eso sea, porque al final todo es economía, ¿no? Entonces, pero El Salvador, como el mercado era pequeño, pues la exportación era muy fácil y los señores, los dueños que tenían en aquel momento, pues fueron muy visionarios en eso y la gente de Honduras también. Entonces, creo que sí, eso ayudó mucho. Sí, como dices, en México hay proyectos muy puntuales en diferentes estados, se puede decir que están
pues sí, o sea, dando la cara en México en cuestión de la producción de tilapia, pero de ahí en fuera, a lo mejor sí hay mucha producción, pero no se ve reflejada como hacia el exterior, sino más en el interior, ¿no? Hay más granjas pues sí, en los estados y más venta local que realmente se consume, ¿no? Sí, Por aquí, yo estoy en este momento, estoy en Tabasco, y pues lo que dicen es que todo lo que se produzca de Tabasco en cuestión de pescado, se lo consume de Tabasco, ¿no? Y eso es bueno, en relación, en comparación de que, pues, bueno, a lo mejor el mercado no lo necesitan al exterior, ¿no? sí, ¿no? Pero de que podemos tener una buena potencia para poder sacarlo, pues se podría, ¿no? No sé qué se necesita, Sí, pero no quiere decir que sea algo malo, ¿no? Que no se claro, exporte, porque si el mercado local está, pero lo que yo le veo es que hay demasiada importación también, o sea, están claro. Sí, importando sí, miles de toneladas, no tengo el dato exacto, pero sé que se importan miles de claro, toneladas de tilapia a China. Incluso cuando estábamos en Centroamérica, vendíamos pescado fresco a México, ¿no? O sea, claro, pero entonces siendo un mercado tan grande, pero tenemos el caso como Brasil, ¿no? Brasil, el mercado interno es gigante y y ahorita cuando yo empecé a ir a Brasil en el 2012, producían 200,000 toneladas de tilapia, hoy están cerca de las 600,000, ¿no? Entonces el órale, mercado local es gigante, pero también han ido modernizándose más, ¿no? Han ido como industrializándose más, que eso veo que en otros lugares, igual Colombia está muy industrializado, o sea, veo que en otros lugares como que está un poco más frenado eso, ¿no? Pero bueno, no necesariamente es algo malo, si el mercado local lo paga y lo consume y no hay forma y no interesa exportar, porque exportar obviamente es otro rollo, ¿no? claro, Mucha gente viene y me dice, oye, queremos producir filete y empezar a vender filete, etcétera. Oye, no es así de fácil. Primero tienes que entrar con volúmenes grandes. Los números que he sacado yo, por lo menos 5,000 toneladas de pescado al año para que sea redituable una planta de proceso. De claro, ahí solamente el 30% de la tilapia se hace filete. O sea que tienes que pensar en una planta de proceso para el filete y de ahí otras plantas de proceso para ver qué vas a hacer con el 70% restante, ¿no? Entonces, ya, no, no es tan fácil entrar el filete. Entonces, si puedes venderlo en granja y le sacas y te es redituable, pues para qué te metes en el rollo del filete, ¿no? Pero sí claro, se está importando mucho, eso es donde entro yo, se importa mucho porque hay un consumo grande, pero claro. no aparte de Regal Springs, México, Oaxaca, no sé quién más está proveyendo filete nacional en México, no sé si alguien más, desconozco. Sí, yo también desconozco si alguien más. Tiene poco que fuimos a visitar Regal y pues la verdad es que pues es impresionante la parte de producción que tienen, ¿no? Sí, Y sí, hay algunos otros proyectos, no le veo como, eh, pues son poco, son muy pequeños los proyectos como para estar produciendo una buena cantidad, ¿no? Y sobre todo, pues que es más en estanquería. Eh, Me dices que después de Salvador te vas a Miami con esta empresa de sí, Spring Genetic. sí. De hecho, yo conocí a los genetistas de Aquaforce, eh, al doctor Morten Rie, lo conocí en Veracruz en el 2009, en uno de esos congresos que hubo. Entonces, él dio una plática, recuerdo, de genética. Entonces yo le dije al doctor Morten Rie, le dije, oye, ¿sabes qué? Me interesa mucho, ¿no te interesaría El Salvador ahí a presentar esto a los dueños de la Ya, empresa? Porque creo y bueno, y fue para allá el doctor Morten, bueno, no me acuerdo quién fue a El Salvador de parte de Aquaforce, sí, pero pues los dueños en aquel tiempo pues no le pararon mucho, no le pararon mucho bola, no le pusieron mucha atención. Y una de las cosas que me decía también mi abuelo paterno era, me decía, oye Hideyoshi, tú puedes tener los títulos que quieras, puedes ser doctor, puedes tener los PhDs, post PhD, lo que quieras, pero si no tienes si no tienes relaciones humanas o no sabes cómo atender a gente, pues nadie te va a pelar, aunque seas el más fregón de todos, tienes que tener un buen, o sea, al final son relaciones personales, ¿no? Al final es de eso se trata. claro, Entonces, bueno, total que yo me sentí mal que no los atendieron como yo pensé que los iban a atender, tal vez porque claro, estaban ocupados o X, X ya la razón.
Entonces yo los llevé a comer a un lugar de alitas, imagínate, me acuerdo ahí con mi salario poquito que tenía en aquellos tiempos. Y bueno, ahí quedamos bien ahí. Eso fue en el 2009. En el 2012 me escriben, me llaman y me dicen, oye, Hideyoshi, ¿te gustaría venir a Miami? Ellos ya tenían la operación en Mazatlán, lo que antes fue Genetilapia. Entonces me dijeron, oye, ¿te gustaría ir a hacer unas consultorías a Miami y otras consultorías a Mazatlán? Porque queremos ver la parte de reproducción de tilapia y ¿te gustaría venir? Dije, pues claro, voy para allá. Y me tomé unas vacaciones y me vine a Miami y fui también a Mazatlán. Y bueno, les presenté el reporte y todo, y como al mes me escriben y me dice, oye, nos gustó mucho cómo trabajaste, ¿te gustaría ser parte del equipo de Aquaforce Genetic Center Inc. o de Spring Genetics en Miami? En aquel tiempo yo tenía menos de un año de casado, ¿no? Y bueno, no teníamos hijos ni nada. Entonces cuando salió la oportunidad, hablé con mi esposa y dijo, oye, mira, está esto. Y bueno, tomamos la decisión de venirnos para acá. El que diga que el sueño americano es fácil, no lo es. Y más que en El Salvador, pues teníamos, digamos que vivíamos bien, teníamos nuestras comodidades, etcétera. Entonces venir para acá, creo que la decisión fue también porque pues, estábamos recién casados, estábamos más jóvenes, no teníamos hijos ni nada, entonces creo que fue, y en aquel momento El Salvador estaba muy peligroso, ¿no? Bueno, ahora está súper seguro, por eso es otra historia, pero en aquel tiempo era muy peligroso. Y me acuerdo que yo tenía que ir a mi trabajo con chaleco antibalas y pistolas y un carro blindado, o sea, a ese nivel. Entonces dije, bueno, la oportunidad se da y la tranquilidad no tiene precio, ¿no? O sea, sacrificas unas cosas por otras, y aparte el crecimiento profesional, pues era fue una bendición de Dios, porque realmente yo no estaba buscando trabajo, no es que yo apliqué ni nada, sino que pues se dio porque así lo quiso el jefe. Y bueno, ya me vine para acá en el 2012. En aquel tiempo pues ya había un programa genético aquí que se estaba trabajando, pero no había, ellos querían hacerlo un poco más comercial, ¿no? Entonces mi puesto fue ser el gerente de operaciones, no me acuerdo cuál fue mi primer rol, pero como del grupo. Entonces supervisar las operaciones aquí en Miami, ser como el supervisor de Aquaforce en México y supervisar en Brasil, ¿no? Lo que se estaba haciendo allá. De ahí, pues, esta granja donde estoy ahorita, que es el núcleo genético, fue diseñada como un núcleo genético, entonces tocó hacer algunos ajustes para hacerlo más comercial. Y bueno, Aquaforce, los dueños de Aquaforce se llaman Beso, Beso como beso, pero con B pequeña, que es una empresa veterinaria de Noruega, muy grande. Ellos son los principales proveedores de insumos veterinarios para la industria de salmón en Noruega, y también eran dueños de Aquaforce, y así fue que entré yo. En el 2015, Aquaforce o Spring Genetics junto con Aquaforce, o voy para atrás, Beso, digamos que la empresa dueña de Aquaforce en Noruega y de Spring Genetics, venden a Benchmark Genetics, o sea, le venden Spring, Aquaforce, se lo venden a Benchmark Holdings, y eso fue en el 2015, y eso fue estar dentro de Benchmark Holdings también fue una gran escuela, porque ya yo venía de la parte de producción más no quiero decir familiar, pero de una industria más de campo, ¿no? O sea, sí era profesional porque teníamos certificaciones y todo, pero ya entrar al mundo, y sí, a las ligas mayores de empresas que están en la bolsa de valores, y ya, digamos que cuestión de análisis, pues también fue una escuela muy, muy grande donde también aprendí otras cosas que no sabía, ¿no? Entonces, ya la parte más burocrática o más de legal, de hacer todo siempre pensando en la parte legal o en los accionistas. Entonces, digamos que fue y Benchmark era una tremenda
empresa donde trabajar, pero que cuidaban mucho a los empleados. Entonces ahí, cuando Beso vendió Spring, yo tenía la visa TN, que es la visa que los mexicanos y los canadienses tienen como técnicos. Todavía no tenía la residencia americana. Entonces cuando entró, cuando Benchmark adquirió Spring, el CEO de aquellos tiempos vino a Miami y me dijo, oye, Yoshi, nosotros queríamos que te quedes con nosotros, te vamos a pagar todo para las residencias. Entonces te cuidaban mucho. Entonces fue una tremenda escuela. Me permitió también viajar mucho, conocer producciones a nivel mundial, ¿no? Porque ya se hizo con el brazo que tenía, el brazo financiero y comercial que tenía Benchmark, pues nos permitió también tener más fuerza a nivel mundial, diseñar hatcheries en diferentes partes del mundo, darnos a conocer en diferentes partes del mundo, aprender muchísimo de otros lugares, de otros profesionales, y bueno, estábamos trabajando con los mejores, ¿no? Y de ahí, en el 2023, Benchmark decide vender la parte de tilapia, Spring Genetics, y bueno, fue ahí cuando pues yo platico con mi socio, con Carlos López, y le digo, oye, ¿por qué no nos tiramos al ruedo y vemos si nosotros podemos comprar Spring, ¿no? O sea, otra vez pensé lo mismo, ¿qué es lo peor que nos puede pasar, no? Claro. O sea, y de hecho yo hablé en aquellos tiempos con una persona dentro de Venture que me dijo, mira, en estas industrias, en estas empresas que son de capital abierto, que estamos en la bolsa de valores, no necesariamente la mejor o la propuesta económica más alta es la mejor, me dijo, porque también se miden otros factores, no solamente la parte económica. O sea, el hecho él me dijo, el hecho de vender la parte de tilapia a los managers que están ahora, se ve como algo bueno, versus venderle, no sé, a otra empresa o a la competencia, ¿no? Entonces, es como yo te decía, que es una escuela interesante porque no solamente sobre lo económico, sino que hay muchos factores que no te imaginas. Entonces, yo me quedé muy buen amigo del dueño anterior de Spring, la gente de Beso, de Björn Shevestad. Entonces quedamos de buenos amigos, incluso siempre platicábamos con él. Una vez que fui a Noruega, él me invitó y me quedé en su casa y con mi esposa en su casa de campo. Y yo le dije, oye Björn, fíjate que estaban vendiendo Spring y quiero ver si podemos conseguir alguien que nos ayude financieramente para poder completar la compra, ¿no? Tú que te mueves en esa, ¿cómo se llama? Nube con los salmoneros que tienen mucha plata, no habrá alguien que tenga buen corazón y que hace una obra de caridad por estos muchachos, ¿no? Claro. Y bueno, y él empezó como nuestro asesor, y cuando empezó a ver los números y lo que platicábamos, todo, fue que me dijo, ¿sabes qué? No, nosotros vamos a entrar a ayudarlos, ¿no? Entonces realmente les estoy agradecido infinitamente a Björn, porque él fue quien me contrató cuando estaba en El Salvador y luego que me ayudó también a continuar, ¿no? Y adquirir la empresa. Entonces, esto fue el año 2023, en septiembre, y bueno, y ahora ya Spring es parte ya nos pertenece a Beso, a mi socio Carlos López y a mí, ¿no? Entonces, somos masoquistas, ¿no? Entonces seguimos en esto. Pero bueno, seguimos operando y seguimos trabajando y sí se han habido algunos cambios de lo que era Spring antes a lo que es ahora, entonces, pero seguimos en el mismo rubro, ¿no? Sí, fíjate que hay algo que me gustaría, digo, es bien interesante lo que dices, pero me gustaría preguntarte algo en relación de que en El Salvador pues eras jefe, eras, como dijiste, abajo de los dueños, y llegas a esta empresa Miami y te cambian completamente tu rol, ¿no? Ya no eres esa parte. ¿Cómo sentiste ese cambio? Pues la verdad que como estaba bien claro lo que venía a hacer y era como parte de la oportunidad, ¿no? O sea, claro.
pues lo tomé como era, ¿no? Obviamente al principio sí fue difícil porque pues dejas a la familia y Okay. cuando vienes acá no, pues realmente no eres nadie, ¿no? Entonces eres, Sí, que es bueno y malo a la vez, te voy a comentar por qué. Porque creo que a veces en nuestros países hay a veces mucho clasismo, mucho del que dirán. Aquí tú puedes ir al Walmart si quieres en pijama y nadie te... Yo me acuerdo cuando claro. estaba allá y para ir al Walmart o al super tenías que ponerte unos jeans, ¿no? Y medio peinarte, ¿no? Aquí no, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa totalmente diferente. Pero el hecho de empezar de cero, porque empezamos de cero otra vez con mi familia, con mi esposa, fue complicado, Sí, pero lo bueno es que también tuve la fortuna, y no todos los paisanos tienen la fortuna de entrar legal y entrar bien, ¿no? Entonces, claro. por eso yo admiro mucho a la gente que se viene, pues sacrifica todo, cuestiones más difíciles que la que yo tuve, porque yo la tuve fácil, la verdad, si lo comparamos. Sí, Entonces, pero sí, empezar de nuevo y tratar de cambiar tu ritmo de vida. Y el jefe que tuve también se llamaba Per Christian, Per Christian Kells. Tuvimos muy buena relación, nunca tuve problemas. O sea, fue parte ya lo estaba mentalizado para eso, ¿no? Entonces, claro. y ya venía de donde asustaban, entonces digamos que ya, ya estaba más tranquilo. Sí, otra cosa, digo, la verdad es que afortunado eres en el de, pues sí, conseguir como estos apoyos, tanto tuyo como de las otras dos personas, para pues, tener tu propia granja, ¿no? Tu propio negocio como tal. Y algo que estaba escuchando en la entrevista que te estaban haciendo es que pues tienes mucha razón y lo que dices que la tilapia pues es casi, sigue siendo el futuro, ¿no? Porque donde sea básicamente, pues te ofrecen tilapia o hay tilapia, ¿no? Para el consumo como tal. Y bien lo decías, ¿cuántas veces hemos comido salmón o cuántos han comido salmón, ¿no? Que ya el precio del salmón pues es relativamente, eh, pues, pues sí, alto. Y lo que yo te quería preguntar es que lo que ustedes hacen en cuestión de genética, pues básicamente lo que mencionabas es que no es para todos, ¿no? O sí es muy fácil poder llegar contigo y decirte, ¿sabes qué? Yo quiero una línea genética. Sí, fíjate, te comento, lo que hacemos nosotros aquí es, seguimos trabajando con los genetistas de Benchmark. Eh, eh, Aquí tenemos el núcleo genético y la idea, y lo que hacemos, perdón, lo que hacemos aquí por medio de selección familiar y herramientas genómicas, pues seleccionamos para características que tengan importancia económica, ¿no? Crecimiento, Sí, resistencia a enfermedades. Eh, no es un producto, no quiero decir barato, porque es que eso es relativo, sino que, por ejemplo, en otros lados tú puedes comprar reproductores a, o sea, 40 centavos de dólar y nosotros estamos lejos de ese precio, ¿no? Porque claro, pues hay trabajo, pero no es que nosotros seamos caros, yo creo que los demás venden demasiado barato, ¿no? Porque no tienen claro. ese mejoramiento. Ahora en México sí van a poder tener la posibilidad, porque bueno, nosotros estuvimos, como te comenté, ¿no? Hace 5 años se hizo el JV entre Aquaforce y Maricultura del Pacífico y estaba la empresa Okay. Genetilapia, pero bueno, eso concluyó como en el 2017, quiero decir, por ahí más o menos, y a partir Ya. de ahí ya no hemos tenido reproductores en México. Hasta el año pasado firmamos un convenio, un acuerdo con Aquamol, con la Okay. disciplina. Entonces ya Aquamol aún no hemos mandado la genética, pero ellos van a ser los multiplicadores de nuestra línea en México. Que a ellos yo les tengo mucho respeto, los conozco hace mucho y sé que son unos trabajadores fuertes y se enfocan mucho en calidad y pues son los únicos Claro. BAP de México, ¿no? Entonces, así que ya se acordó y bueno, esperamos que pronto poder mandar los reproductores. Entonces, digamos que el lote de reproductores como tal, si no cualquiera lo puede adquirir porque sí es caro, Claro. pero ya por medio de multiplicadores, en este caso lo que va a hacer Aquamol, ellos ya van a vender alevines de nuestra genética para todo el que quiera, ¿no?
Entonces, digamos Sí. que es accesible. Ya tener lo que pasa es que para tener ya un lote de reproductores sí tienes que tener volúmenes altos y que valga la pena la inversión, ¿no? Porque si no es un producto, tiene su costo, pero por la misma inversión y tecnología que se le da, ¿no? Pero por medio de los multiplicadores, que en este caso en México va a ser Aquamol, pues ya va a poder tener acceso a todos. Claro, digo, ya te he hecho varias preguntas. ¿Tienes alguna pregunta para mí o...? Pues la plática está bastante buena, ¿no? No sé, no, la verdad, no. Yo sé que tú eres profesor, ¿no? O algo así, ¿o Sí, no? Gracias. actualmente tengo 12 años como profesor investigador aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estoy en la División Académica de Ciencias Agropecuarias y en la carrera de Ingeniería en Acuacultura. Muy bien. Mira, Ahí estamos. nosotros también nos abrimos a prácticas profesionales y de repente, pues, Perfecto. hay eh, gente interesada en venir y lo que platicamos al principio, ¿no? O sea, que Claro. ya haya más experiencia hands-on, pues aquí estamos abiertos, ¿no? Entonces, más que pregunta es una invitación pues si tú tienes estudiantes que quieran venir a hacer prácticas, Claro. obviamente pues las prácticas nosotros aquí no sabíamos, pero sí los costos de estadía en aquí pues no están cubiertos por nosotros, pero la experiencia está y hemos tenido gente de diferentes partes del mundo aquí trabajando y bueno, para nosotros es un gusto poder compartir, ¿no? Sí. Sí, Entonces, buscamos la forma de hacer la vinculación digamos, para que tener otra opción más para los alumnos. Yo les he comentado mucho que pues se tiene que meter mucho en la parte de inglés, tienen que ser muy bilingües para poder desarrollarse un poquito más en la cuestión de acuacultura. Y bueno, a lo mejor no solamente, y tener otro tipo de mentalidad, ¿no? No solamente quedarse en el lugar de nacimiento, sino que tienen que salir un poquito más para conocer claro. más y tener esa experiencia, ¿no? Sí, la ventaja Y, de aquí de Miami es que el inglés no es necesario, ¿no? O sea, claro, puedes bueno, sobrevivir con el español, claro, pero, pero sí, la verdad que es como tú lo dices y mi sugerencia y recomendación para todos es que sí aprendan inglés y si pueden otro claro. idioma que aprendan más, ¿no? Pero tú bien lo dices, tienen que tener esa mentalidad ¿no? de hacer más de lo que deben de hacer, ¿no? Así es. Sí, y lo otro que te quería preguntar, fíjate que más o menos en la época, pues, somos casi contemporáneos, que seguramente eres menor, como 3 años más que yo. Eh, no sé si recuerdas que, no sé, más o menos en el 2007, 2008, se dio un boom en cuestión de cultivar tilapia en agua salada y se dio también en México y yo estuve inmiscuido en esa parte. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cuál fue alguna de las problemáticas? Porque se hizo bastante investigación y también alguna otra cosa más, ¿no? Desconozco mucho del tema, por qué no funcionó. Creo que tal vez no hubo un programa de mejoramiento genético como tal, bien. Yo todavía en ningún momento pienso hablar menos de nadie, sino que por lo que yo Claro, entiendo, se puede hacer. De hecho, ya Benchmark ha desarrollado programas para tilapia nilótica en agua salada en otros países, pero sí ok, tiene que un programa de selección, ¿no? O sea, ya, porque no es lo mismo seleccionar masal que ya tener datos y tener todos los animales con microchips, todo el DNA. Porque aquí le metemos un microchip a todos los peces y de ahí le tomamos muestras de DNA a todos los peces. Entonces digamos que es mucho más científico el trabajo, ¿no? claro, Entonces ya teniendo su información, pues sí se puede tener un programa más avanzado. Yo sé que la tilapia roja es más tolerante a al agua salada que la nilótica. Nosotros hemos tenido clientes con peces ya a partir de las 12 partes ya empiezan a tener ulceraciones y ya no crecen igual, claro, hasta ahí, pero conozco programas en Tailandia que con nilótica llegan a 35 partes y sin problema, ¿no? Pero claro, con, bajo un programa de mejoramiento genético, por lo menos una selección familiar, ¿no? Eh, eh, yo creo que está todavía, el potencial está ahí, eh, sí. eh, simplemente creo que sí es importante desarrollar un buen programa de mejoramiento para que tenga éxito, porque sin eso creo que
no va a Sí, ser. porque digamos que en su momento, digo, también me parece que en Ecuador, digo, con las problemáticas que tuvieron con el camarón, empezaron a meter tilapia, ¿no? Y era en agua salada. Sin embargo, pues yo siento que ahorita no hay nada relacionado con eso, ¿no? A pesar de que pareciera que se hizo mucha investigación en relación con tilapia en agua salada. Sí, o salobre, no sé qué tan salada, pero sí, salobre sí sé que hay, y cómo se llama, bueno, en Ecuador está esta empresa grande que se llama Santa Priscila, ellos están, Ajá, ellos están trabajando con tilapia, pero si es salobre, porque yo estuve allá, no recuerdo si era agua dulce o salobre, porque ya, era una granja separada, pero conozco también de proyectos en Arabia Saudita, pero están con otra línea de tilapia. Como te digo, sí, conozco el de Tailandia, que sí están, pues sí, que eso sí es con nilótica en agua salada, claro. pero de ahí, pero yo sigo pensando que es un potencial, o sea, imagínate, poder crecer tilapia en agua salada sería, aparte, no me ha tocado a mí, pero aparte dicen que el sabor es espectacular, ¿no? Y la textura del filete, entonces yo creo que está ahí para trabajarlo, ¿no? Nosotros tenemos dentro del proyecto, del pipeline, como dicen los americanos, sí queremos seleccionar para eso, pero no es un proyecto a corto plazo, eh, eh, pero sí es algo que tenemos en la mira, ¿no? Sí, bueno, cambiando de tema, a mí me gustaría, digo, ya que has estado, pues sí, en este panorama de la cuestión de la acuacultura y cómo es que miden a las personas, ¿tú qué le recomendarías a alguien que va egresando de la universidad y que va a inmiscuirse o va a meter sus documentos a una granja de acuacultura y que a lo mejor ya lo aceptan, pero para dar ese crecimiento, ¿tú qué le recomendarías? Yo creo, como te decía al principio, que la persona tiene que tener la mentalidad de estar abierta y no, como me han tocado varias gente que ha querido trabajar acá, y de verdad parece, como dice Franco Escamilla, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? O sea, gente que dice, Claro, oye, me tengo que mojar, claro, te tienes que mojar, ¿no? O sea, tener esa mentalidad que tiene, como decía, empezar de abajo, aprender y estar abierto o abierta pues a enlodarte y yo sí creo que empezar desde abajo siempre es bueno porque, como te decía, te permite tener después, a la hora que tienes puestos ya más gerenciales, saber, claro, porque hay dos tipos de liderazgos, dicen los japoneses, ¿no? Hay dos tipos de liderazgo. El liderazgo que por miedo te hacen caso, porque si no me regaña o me despide, o está el liderazgo que porque creen en ti y confían en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, alguien que ha estado en el lugar y sabe cómo es desde abajo, pues así es. creo que tenga ese liderazgo, ¿no? O sea, entonces, esa es mi recomendación número uno. Recomendación número dos es que si pueden aprender otro oficio, no porque no estoy en la agricultura, sino que de repente tener un aspecto una preparación más amplia, por ejemplo, no sé, pegar tuberías, algo de eléctrica, todo eso, que eso le Claro, permita no solamente estar, porque al final cuando estás en una granja y tú lo sabes, sí, puedes saber mucho de la biología de la tilapia, lo que sea, pero si se te arruina un blower sí, sí, y no tienes ni idea qué hacer, pues valió claro, todo, ¿no? Entonces, sí estar abierto también a aprender otras cosas más manuales y más que te van a salvar la vida de tu producción, ¿no? Eso. así es. Y la otra sí, como te digo, en inglés, estar abierto a aprender y empezar de cero. Y si puedes y hoy con la tecnología que voy a sonar puro viejito, pero que en nuestros tiempos no había, así como el YouTube, o sea, que tú puedes Claro, tener esa curiosidad, ¿no? De ver, ok, cómo operar las tuberías, qué tipo de tuberías hay, etcétera, o básica, o eléctrica, o reparación de motores básicos, porque eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Eso sería mi consejo. muy bien. Pues yo creo que tú estás más ocupado que yo. Entonces, pues yo diría que hasta aquí está bien la plática. Si algún día quieres tratar algún tema en particular, lo podemos hacer más adelante. Perfecto. Pero las puertas están abiertas aquí del rollo acuícola para que este, puedas exponer lo que tú quieras, ¿no? No, Y perfecto, pues muchas gracias.
Y pues un gran saludo y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, y no, espero pues que vamos a también a compartir esto en nuestras redes sociales también para ayudar a tu canal seguir creciendo, ¿no? Y te felicito por la iniciativa y esto, porque creo que el hecho de poder compartir experiencias y no solamente experiencias técnicas, sino que experiencias personales y de vida y por qué seguir en la industria, creo que es importante y motivante para los nuevos que vienen atrás, ¿no? Entonces, Sí, la verdad es que a mí me gustaría ir como personalmente a hablar con las personas, que normalmente es lo que se hace en algún podcast, ¿no? Pero desafortunadamente no se puede y también la parte laboral pues también no te deja, ¿no? sí, Pero pues, sin pero embargo, cuando ya venir aquí estás más que invitado y porque bueno, muchas tenemos gracias. a Chente, lo tenemos, está trabajando porque tenemos dos granjas, ¿no? Está aquí el núcleo genético y tenemos la granja de engorde que está como a 2 horas de Miami, en una ciudad que se llama Clewiston. Órale. Entonces, Vicente está allá, pero cuando quieras venir a conocer y a ver, y más que bienvenido. Pues muchas gracias. Oye, fíjate que antes de irnos, a ver qué opinas tú. ¿Cómo ves esta situación que se están utilizando diferentes plantas, digo, para activar el sistema inmune en peces, ¿no? No solamente en tilapia, sino que en varias, ¿no? En algunos casos se está buscando ver que se tenga una mejor respuesta en el crecimiento, pero al parecer es más inmunitaria. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo excelente. Sí he visto, bueno, a partir de todos estos problemas que hubo con nuestro Coccus agalacti 1A 2021, todo lo que son ácidos esenciales, ácidos orgánicos, eso ha sido parte fundamental de buscar la solución, ¿no? Como siempre digo, como siempre decimos, en nuestro caso nuestra genética no es la única solución, sino que tiene que estar combinada con otros factores, ¿no? Entonces, siempre y cuando haya una investigación científica y haya respaldo científico atrás, es excelente, porque si no, de repente viene cada chamán que solo te vende, ¿no? Pero no, tiene que ver, o sea, si uno va a utilizar, por lo menos procurar que tenga respaldo científico para lo que está haciendo. Pero para mí, todo lo que sean herramientas que permitan mejorar la producción y le ayuden al productor ser más eficiente y ganar dinero, pues y sí me ha tocado ver y estar involucrado en algunas investigaciones sobre eso y soy full pro sobre eso, vacunación, aceites, todo, nutrición obviamente es importante. Genética, ¿no? Eso. Sí, claro. Yo estoy haciendo algunas cosas, bueno, mi doctorado fue el uso de extractos de plantas para actividad antibacteriana y la verdad es que no utilicé como que las plantas tradicionales, pero sí se ve una respuesta completamente diferente, ¿no? Solamente sobre la actividad. Y pues algunas plantas que estoy ahorita utilizando, me hace falta mucho material para hacer más investigación, pero pues vamos a ir tratando de ver qué pasa con las plantas, ¿no? No, sí, yo creo que vas por buen camino y todo eso pues las plantas están ahí por algo, ¿no? Así que hay que saberlas aprovechar. Pero sí, como te digo, estamos a favor de eso, incluso hemos utilizado algunas plantas que por confidencialidad no puedo mencionar, pero sí hemos mucha investigación y le vemos mucho futuro. Claro, así es. Pues muchas gracias, Hideyoshi. No, gracias a ti por la invitación y bueno, estamos a la orden. Ok, bueno, pues hasta luego, que estés bien. Hasta luego, chao. Ya nada más le das salir y ya. Busco salir aquí. Live Studio, ok.